Muy buenos días, el tema de hoy es acontecerá. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9, versos 7 a 10, perdón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acontecerá que si nos viene alguna situación difícil, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué vamos en contra de Dios? Pero yo tanto que te sirvo, pero yo tanto que te pido, pero yo tanto que busco de ti, pero yo tanto que me consagro a ti. ¿Por qué me tiene que suceder esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Cuántas veces entramos en queja, en murmuración y en crítica? ¿Cuántas veces renegamos por la situación que estemos viviendo o estemos afrontando o pasando? Cuando hemos de recibir de Dios lo bueno, pero lo malo no lo hemos de recibir. Mire cómo el apóstol Pablo nos habla que el Señor había puesto un aguijón en su carne, pero ese aguijón era para que no se enalteciera él. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde Dios lo había sacado, que era un hombre soberbio, altivo, prepotente, hasta orgulloso y asesino. Pero como el Señor permitió un aguijón en la carne de Pablo para que no le enalteciera, porque el Señor lo usó de una manera sobrenatural, con milagros, prodigios, señales, revelación, entendimiento, conocimiento, con la palabra, hablar la palabra con denuedo aún a los fariseos, a los hipócritas, a los publicanos, aún a los romanos, aún a los de las altas cortes en ese tiempo en la iglesia tradicional. Pero como el Señor pone ese aguijón para que Él no se enaltezca y teniera en cuenta quién era Jesús, que Él era el que lo había exaltado, que Él era el que lo había colocado en lugar de honra, que Él era el que lo usaba, no era Él por su sabiduría, no era Él por su conocimiento, no era Él por su entendimiento. Yo no sé si usted conoce personas o ha escuchado personas que dicen, yo lo he logrado, todo esto es por mí, usted vive en esta casa es por mí, usted tiene esta casa es por mí, yo le doy esto es porque yo quiero, yo le he dado es esto, le he dado lo otro, pero es que usted está vivo hasta el día de hoy es porque yo le he dado, usted tiene esta casa porque yo se la di, yo le he dado. ¿Cuántas personas se mofan de que tienen y que han logrado y que han conseguido? Y no le dan la gloria a Dios, no le dan la gloria al Señor. Y encontramos en esta palabra, acontecerá. Acontecerá que el Señor permite muchas situaciones en nuestras vidas, porque aún la palabra de Dios nos dice que Él no permitirá que aún ni una hoja de un árbol se cae sin que el Señor lo permita. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice, dando siempre gracias a Dios en todo. ¿Qué quiere decir? Gracias Señor por esta prueba, gracias por esta situación, gracias por esta adversidad, gracias por esta situación que estoy pasando. No sé qué estás obrando, no sé qué estás haciendo, pero tú me estás formando, porque mi conocimiento y mi dependencia dependen de ti. Llévame Señor a conocer y entender qué estás obrando en mí. Darle gracias por todo. Pero no, mucha gente le da gracias al vecino, al amigo. Ay, gracias por regalarme esto, gracias por traerme, gracias por bendecirme, gracias por comprarme tal cosa, gracias por regalarme tal cosa. ¿Y a Dios nunca le damos gracias? ¿A Dios nunca le damos gracias por lo que vivimos, por lo que hacemos, por lo que estamos pasando? Tremendo, porque eso es lo que nos enseña en la palabra. Acontecerá que cualquier situación, usted y yo debemos darle gracias a Dios en todo. Como lo dice Job, de Dios recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Debemos recibir todo en el nombre del Señor. Y si pronto no lo entendemos, podemos ir a la oración y pedirle al Señor, ayúdame a entender lo que estoy viviendo, Señor. Yo no quiero renegar contra ti, pero te doy gracias por esta situación que estoy viviendo. Ayúdame a salir victorioso en esta situación y enséñame
¿Qué quieres enseñarme en esta situación, conflicto o problema que estoy pasando? El mismo apóstol Pablo nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dad gracias en todo. Y eso es lo que a usted y a mí nos corresponde. Darle gracias a Dios en todo lo que estemos viviendo, estemos pasando. Entonces ahí es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante delante de Dios. Acontecerá que todo lo que usted y yo estemos viviendo es permitido por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pedir entendimiento, sabiduría y conocimiento. No como algunas personas que tienen un problema con la esposa, con el esposo. Uy, Señor, dame paciencia con este hijo, dame paciencia con mi esposa, dame paciencia con mi esposo. ¿Por qué? Porque será más probado en la paciencia. Usted le está pidiendo eso al Señor, dame paciencia, pues vendrán más pruebas para que su paciencia sea probada. Debemos pedirle sabiduría. ¿Cómo debo tener? Dame esa sabiduría en esta situación, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con este familiar, con mi papá, mi mamá. Bueno, con lo que se nos presente. Esa sabiduría que viene directamente del Señor. Pablo se glorió en sus debilidades. Los reproches, la necesidad, las persecuciones y las tensiones fueron para él oportunidades a través de las cuales vio el poder del Señor Jesús. El aguijón en su carne no vino por sí solo. Le fue dado para que no se enalteciera, para que no se llenara de orgullo y de prepotencia y de altivez por sí mismo, sino ciertamente ese aguijón era doloroso y quería que se lo quitaran. Pero el Señor solamente le dijo a él, bástate mi gracia. O sea, estaba en el asunto el Señor. Claro, él estaba en el asunto. Ella solamente quería que Pablo dependiera del Señor, no de su conocimiento, ya que era un hombre muy letrado, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre muy versado en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Por eso el Señor le decía que bástate mi gracia. Ciertamente ese aguijón era doloroso y prácticamente quería que se lo quitaran, pero lo prevenía de su enaltecimiento. Posiblemente Pablo se preguntó al pedirle por tercera vez al Señor, porque las 2 veces anteriores que él le pidió que se lo quitara ese aguijón, es probable que nosotros tampoco entendamos, sino mejor que creamos. Creer, puesto que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí es donde usted y yo entramos a cumplir un papel muy importante. Todas las cosas nos ayudan para bien. Como el Señor obra a través del apóstol Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué lugar usted está? ¿Está en un lugar de honra? ¿Está en un lugar privilegiado? ¿Está en un puesto destacado? Que el orgullo no lo lleve a ser una persona prepotente, altiva y orgullosa. Aquí nos habla el Señor en esta palabra para que no me exaltase desmedidamente. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sí, Dios nos guarde de ser prepotentes, altivos y orgullosos. Porque la palabra de Dios nos dice que al altivo y al orgulloso el Señor lo mira de lejos, que Dios está con los humildes. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es gloriarnos en estas debilidades, es gloriarnos que ya no tenemos el control de esta situación, de ese problema, esa situación, ese conflicto que se nos ha presentado. Darle gloria a Dios, Señor, yo no tengo el control, tú lo tienes, Señor, pero como tú tienes el control, oriéntame, guíame, direccióname, enséñame cómo salir de esta situación adversa por la cual estoy pasando. Y le aseguro que el Señor le hará las estrategias, pero en usted y en mí no está en quejarnos, en renegar contra Dios, criticar a Dios, ¿por qué no me dio? ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? No, eso no lo hizo el apóstol Pablo. Dice que le rogó 3 veces al Señor y en la tercera el Señor le respondió, bástate mi gracia. ¿No será que el Señor hoy quiere hablarle a una persona que le está diciendo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona el Señor? ¿No será eso lo que el Señor te quiere dar a entender? Hoy lo oro y le pido al Señor, que el Señor te lleve a entender que acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Él te guiará y te orientará cómo debes obrar, hablar y actuar a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.